Buen día, queridos, ¿cómo están? Los saludo desde casa en esta oportunidad y por este medio también llegando a la casa de ustedes. Bueno, la propuesta de esta semana es básicamente introducirlos a la próxima lectura que tenemos en teatro. Ya tendremos tiempo la semana que viene, videoconferencia mediante, de retomar las cuestiones que ya veníamos hablando, incluso en las clases presenciales, como por ejemplo la cuestión Dionisos, Tespis, los Cumos, todos estos conceptos, estas ideas que ya habíamos hablado, ya habíamos trabajado, pero que van a sumar para lo nuevo que se viene ahora. Básicamente yo quiero dedicar este video a introducirlos a Agamenón, que es una de las obras que ya de hecho ya está disponible en el aula virtual para todos ustedes, una de las obras de este autor que tengo en este momento aquí, Aeschylus Esquilo. Esquilo escribió 82 piezas, algunos dicen 90, lo cierto es que conocemos los nombres de 79 y han llegado completas, han sobrevivido completas hasta nuestros días solamente 7 de esas. ¿Cuáles son? Los 7 contra Tebas, los persas, las suplicantes, que es la más antigua de todas, Prometeo encadenado y la Orestíada. La Orestíada es una trilogía compuesta de 3 obras, una saga de 3 tragedias, que son Agamenón, las Coéforas y las Euménides. Nosotros vamos a leer Agamenón, ¿sí? Bien, no vamos a dilatar más la introducción, vamos con lo que nos compete, que es introducirnos a la obra Agamenón de Esquilo. Como todos ustedes saben, Agamenón fue rey de Micenas y en la época de la guerra de Troya, que ahí está situada la tragedia de Esquilo, fue el comandante de todos los ejércitos griegos que fueron a invadir Troya. La tragedia comienza con el regreso de Agamenón a su palacio. Allí lo esperaba Clitemnestra, que era su esposa, y él vuelve a su palacio para encontrar la muerte. Había una sed de venganza y de tomar la justicia por mano propia por parte de su esposa. Bien, ¿por qué? Primero, la guerra, ustedes saben, duró 10 años. En esos 10 años, Clitemnestra comienza una relación promiscua con Egisto. Egisto era primo de Agamenón y parte de una de las ramas desheredadas de la familia. Pero la bronca, la venganza, la sed de venganza de Clitemnestra tiene que ver con la partida, 10 años antes, la partida de Agamenón y sus naves y sus barcos hacia Troya. Cuenta la historia que Agamenón había entrado a un bosque sagrado, había cazado un ciervo y después había alardeado de ser el mejor cazador. Esto ofendió a una de las a la diosa protectora de la flora y la fauna, a una de las diosas más importantes del Olimpo, que era Artemisa. Como castigo, a la hora de zarpar hacia Troya, estando las naves en Áulide, que es una ciudad portuaria de Beocia, los vientos no soplaron a favor, es decir, los barcos no podían hacerse mar adentro. Calcas, un anciano que estaba en el grupo de los griegos, siempre los ancianos son los consejeros para los griegos, siempre al lado del oído de un rey hay un anciano dando consejos para ellos y de hecho eran escuchados. ¿Qué le dice Calcas? Hay un oráculo que dice que la única manera de calmar la ira de Artemisa y hacer que los vientos sean favorables para zarpar es que ofrezcas en sacrificio a tu hija Ifigenia. ¿Qué hace Agamenón? Bueno, ya todos sospechamos, porque Agamenón fue a la guerra de Troya. Agamenón ofrece en sacrificio a Ifigenia a su hija, mata a su hija en favor de Artemisa. Automáticamente después los vientos fueron favorables y las naves pudieron zarpar. Aquí está la bronca, acá está la venganza latente que tenía Clitemnestra. Es decir, vengar la sangre de su hija con la sangre de su marido, de su esposo, Agamenón. ¿Sí? Retorna a su palacio Agamenón, que como parte del botín de guerra traía una esclava troyana, una pitonisa, una divina, que era Casandra, de quienes
de quien ustedes ya han tenido noticias en las actividades anteriores, y que era también su amante. Regresa a su palacio, le ofrece un baño reparador, y en ese momento, cuando Agamenón está tomando su baño reparador del cansancio, Clitemnestra, en complicidad con Egisto, su amante, lo matan. Y matan también a Casandra. Lo bueno de resaltar es que Esquilo no mostraba escenas violentas a los espectadores. Él no necesitaba, ya que tenía un manejo de la alegoría tan magistral, que él no necesitaba mostrar ninguna escena violenta, sangre, ni nada de eso. Todo quedaba sobreentendido. Ya lo van a descubrir ustedes cuando lean la obra. ¿Qué pasa con Ifigenia, que fue la hija que sacrificó a Agamenón? Bien, ante todo Agamenón y Clitemnestra tuvieron 3 hijos: Ifigenia, Electra y Orestes, que de hecho da nombre a esta trilogía. Ifigenia significa mujer de raza fuerte. Esta mujer de raza fuerte, de la que hizo también referencia posteriormente Eurípides, el tercero de los trágicos, en el año 409, cuando escribe Ifigenia en Áulide, justamente retratando su sacrificio a manos de su padre. Bien, Esquilo fue un preocupado, un gran analista de la justicia de la época, de las leyes de la polis, pero él aún no se desprendía de aquella vieja Grecia todavía mítica y totalmente religiosa. Para él la justicia era impartida por las leyes, por los magistrados, los jueces de la polis de Atenas, pero regida por encima por los mismos dioses, y sin contar que mucho más arriba de los dioses había un poder mucho más grande que ni siquiera ellos podían sustraerse, y era el poder del destino. ¿Sí? Bien, analicemos toda esta seguidilla de venganzas que hubo, porque para Esquilo la injusticia era sinónimo de impiedad, y en el transcurso hubieron muchas impiedades. Es decir, hubo una impiedad, una injusticia por parte de Agamenón al matar a su hija. Hubo una impiedad de Clitemnestra de matar a su esposo, no solamente por matar a su esposo, sino por matar a un rey. Hubo injusticia por parte de Paris también al raptar a Helena, ¿sí? Que esto fue lo que desató la guerra de Troya. Helena, la esposa de Menelao. Hubo injusticia por parte de Helena misma por abandonar a su esposo Menelao, y más allá de todos estos casos puntuales, hubo una injusticia, una impiedad mucho mayor, que fue la terrible matanza que la misma guerra de Troya arrojó como saldo. O sea que había un castigo divino que estaba latente y que sí o sí iba a suceder, a pesar de que los dioses griegos eran demasiado humanos. Los antiguos griegos ponían en sus dioses esas características que ellos anhelaban o que para ellos eran prohibidos. Era mucho más fácil ver reflejado en los dioses, en sus divinidades, todas esas cuestiones que ellos tenían dentro y que también les servían de manera de poder purgar esos sentimientos, por ejemplo, o esos deseos. Por ejemplo, ahí tenemos a un Zeus totalmente promiscuo, ¿sí? Bien. En cuanto a la hospitalidad, esta palabra proviene obviamente del griego filoxenía, que literalmente significa amor a lo extraño. La hospitalidad era algo de radical importancia para los antiguos griegos. Era esa posibilidad y ese deber moral de aceptar, de acoger generosamente a un extraño. De filoxenía podemos tomar la palabra xenia, que significa extraño, huésped. Y aquí está lo más importante cuando hablamos de ese otro tipo de justicia divina. Una de las aristas por las que era adorado Zeus tenía que ver con el Zeus Xenios, que era el Zeus protector de la hospitalidad. Es decir, Paris lo que hace es violar la hospitalidad de Menelao. Había una tregua entre las dos naciones, entre los dos reinados, y Paris viola esa hospitalidad de los griegos, de Menelao. ¿De qué manera? Bueno,
raptando a su mujer, raptando a la esposa del rey, raptando a la reina Helena. La hospitalidad consistía básicamente en generar un espacio totalmente amistoso para el extraño. Le ofrecían un banquete, se bañaban, bebían, y después, recién cuando estaban satisfechos, le preguntaban quiénes eran, cuáles eran sus linajes, ¿sí? Evidentemente a Paris y a Héctor, los príncipes troyanos en Esparta, en la casa de Menelao, obviamente los conocían, pero en general funcionaba así. Pasó esto, la terrible falta de respeto, la falla de Paris a la hospitalidad. Lo que hace Esquilo en la tragedia Agamenón es justamente mostrar de qué manera estaba tan vulnerable la familia y la hospitalidad. Ha sido un gran crítico de la época también. Las instituciones griegas de la época encargadas de llevar a cabo, de impartir esa justicia, eran la familia y las furias, unas divinidades femeninas encargadas de atormentar, de perseguir a los asesinos, a los que habían matado, a los homicidas. Las furias, más conocidas como las erinias griegas, tenían esa facultad, pero después, y ese deber, más allá de todo, después vamos a ver que con el tiempo Atenea, la diosa Atenea, les pide a las furias que se hagan buenas, que sean protectores de los hombres. A partir de ahí, el nombre de furias cambia y se empiezan a llamar las Euménides. Básicamente, y pasando en limpio, la primera tragedia de la Orestíada, Agamenón, trata de la venganza de Clitemnestra y de Egisto sobre su marido, sobre el rey Agamenón, y de hecho también sobre su amante, su esclava Casandra. En un momento de la obra se escucha la voz de Casandra y después el mismo coro que repite lo mismo, con otras palabras diciendo: cuidado, porque hay un hijo que es Orestes, y quizá él sea el encargado de continuar este derramamiento de sangre y esta seguidilla de venganzas familiares y etcétera, de continuar con la vulnerabilidad de la institución familiar. A modo de idea general, la segunda parte de la Orestíada y la tercera, las Coéforas y las Euménides, tratan de esto. En la segunda parte, en las Coéforas, que significan háganse la idea de mujeres que llevan ofrendas. Estos son las Coéforas. El dios Apolo convence a Orestes de que vuelva al palacio y vengue la muerte de su padre. Es decir, Orestes regresa, mata a su madre Clitemnestra y a Egisto, ayudado por su hermana Electra. En la tercera parte, en las Euménides, es juzgado Orestes. Orestes, después de haber cometido el matricidio, vuelve de nuevo al oráculo del dios Apolo en Delfos. Apolo lo envía al Areópago en la Acrópolis de Atenas para que se someta al juicio. Era presidido por Atenea, por la diosa Atenea. Estaba perdiendo ese juicio a Orestes porque las furias lo estaban asediando. Se hace presente el mismo Apolo, intercede por Orestes. La cuestión es que Orestes queda totalmente absuelto. Ahí es el momento en que Atenea habla con las furias, ordena a las furias de que se vuelvan buenas y ahí cambia su nombre a las Euménides, que de hecho es el nombre que da título a la tercera parte de esta tragedia. En resumen, toda la Orestíada, toda la trilogía habla de la fragilidad del hombre ante el destino trágico de su vida y de los dioses también. Esquilo nos muestra su total confianza en las leyes de la polis, pero sabiendo que el hombre puede llegar a conseguir la sabiduría solamente mediante el sufrimiento. De hecho, es el camino recorrido un poco por Orestes. De todas maneras, para no extenderme demasiado, vamos a leer para la semana que viene. Yo ya las voy a dejar bien explicado en el aula virtual. Arriba, en este momento, les voy a dejar explicado qué es lo que vamos a hacer la semana que viene en la videoconferencia, en la clase online que vamos a hacer. Pero bueno,
lean Agamenón, cualquier duda me consultan y la semana que viene nos estamos viendo. Los saludo, los espero en la videoconferencia, los extraño y un abrazo ecuménico.